Ok, entonces sí, ahora sí se está grabando. Vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir la presentación, ¿verdad? Entonces, hoy corresponde ver y analizar ciertos conceptos que tenemos de la clase de Biología 1 que vieron ustedes el año pasado, ¿verdad? En 10º grado. Conceptos básicos de qué son bioelementos, conceptos básicos de qué son biomoléculas, ¿verdad? Entonces, todas estas implicaciones, todos estos conceptos se vienen a mezclar, se vienen a unir con esta rama de la química y bueno, también de la unión de la biología que se conoce como bioquímica. La bioquímica es la ciencia que se encarga de estudiar todas las diversas moléculas que se presentan en la célula. Y como ustedes vieron en biología, la célula es, es la partícula fundamental de la vida. ¿Sí? Es decir, existiendo una célula, existe la vida, existe la vida, perdón. Entonces, todos los procesos que ocurren dentro de una célula están relacionados con la química, como ustedes lo vieron, ¿verdad? Entonces, a su vez, la bioquímica estudia todas estas reacciones químicas que ocurren en la célula, en las mitocondrias, en los aparatos de Golgi, en las ribosomas, todas las reacciones que ocurren en las membranas celulares, cuando se expulsan, bueno, cuando se secretan sustancias que no se ocupan dentro de la célula, cuando se introducen sustancias que son necesarias para la célula, la codificación del ADN dentro del núcleo, la codificación de proteínas en las ribosomas, por ejemplo, la fotosíntesis en el caso de las plantas, en los cloroplastos, eh, perdón, en el caso de también el aparato de Golgi, que se considera como el estómago de una célula, eh, encargada de transformar todos estos compuestos, ¿verdad? También tenemos lo que son los retículos endoplasmáticos, el retículo endoplasmático liso, el rugoso, encargados también de la síntesis de proteínas, de lípidos. Entonces, vemos que todas estas implicaciones las va a estudiar entonces la bioquímica, ¿verdad? Ya sabemos que que la célula es la unidad estructural de todos los sistemas vivientes, de todos los seres vivos. Entonces, bueno, aquí vamos a ver la importancia de la bioquímica, es porque contribuye al diagnóstico, al pronóstico y también al tratamiento de las diversas enfermedades que conocemos, ¿verdad? Y de las enfermedades que están por conocerse, ¿verdad? Eh, para esto tenemos que saber que existe niveles de organizaciones. En este caso vamos a analizar el nivel de organización celular. Ya sabemos que la base de todo, de toda la materia, y no, bueno, es decir, con los estudios no recientes, se considera que el átomo es el primer paso funcional de la materia, ¿verdad? Ya ahora con las nuevas teorías, ¿verdad? Se sabe que hay más cosas sumamente pequeñas que un átomo. Entonces, el conjunto de átomos, ya sabemos que los átomos pertenecen o están formados específicamente bueno, provienen de los elementos, ¿verdad? Cada átomo pueden ser diferentes de acuerdo a su elemento, ¿verdad? Ya sabemos que a su vez un átomo está formado por protones, neutrones en su núcleo, y que dependiendo del número de protones va a dar origen a un elemento, ¿verdad? Y a su vez el número de protones nos va a indicar también el número de electrones. Y ya sabemos que son los electrones quienes realizan los enlaces entre átomos. Y este enlace entre átomos va a producir entonces lo que conocemos como molécula, ¿verdad? Las moléculas entonces están constituidas por diferentes átomos de diferentes elementos. A su vez, estas moléculas se unen entre sí, se traslapan entre sí, produciendo entonces macromoléculas, ¿verdad? Estas macromoléculas van a unirse para producir organelos. Y los organelos, a su vez, ya sabemos que el conjunto de organelos van a producir células y la célula es la estructura esencial de la vida. Y estas células
el conjunto de células nos van a producir lo que es un tejido. Los tejidos van a tener ciertas características porque cumplen diferentes funciones en todo el cuerpo. Tenemos tejidos conectivos, tenemos tejidos nerviosos, tejidos óseos, tejidos adiposos, tejido muscular, bueno, y un montón de tejidos que los vieron ustedes ya en sus clases anteriores a la biología, ¿verdad? Entonces, el conjunto de tejidos que cumplen una función en específico van a producir o van a formar un órgano. Ya sabemos que un órgano tiene una función en específico. Y a su vez, el conjunto de órganos que cumplen una función, ¿cómo les digo? En conjunto, una función, eh, ¿cómo les podría decir? Una función unida, ¿verdad? En la que van por el mismo objetivo, ¿verdad? Forman entonces lo que son los sistemas, ¿verdad? Y el conjunto de sistemas produce entonces un organismo, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber que existen moléculas que son específicas que se encuentran en los organismos vivos. Y a estas entonces se le conocen como biomoléculas, ¿verdad? Y ya sabemos que las biomoléculas están formadas por bioelementos. Estos bioelementos son los que se encuentran en abundancia en todo nuestro cuerpo, en todo el cuerpo de algún animal, en todos los organismos de las especies de fauna y de flora, ¿verdad? Entonces, dentro de ellas tenemos lo que son los hidrógenos, los carbonos, los oxígenos, los nitrógenos, o bien como se les conoce como CHON, ¿verdad? Y además de eso, también tenemos bioelementos que son inorgánicos. No sé si lo recuerdan de la clase de, creo que desde noveno. Por ejemplo, el fósforo, el calcio, el yodo. También tenemos el magnesio, el manganeso. Y bueno, un sinfín de porcentajes, bueno, de la mayoría de los elementos que hemos analizado en la tabla periódica, ¿verdad? Y que son esenciales para la vida, que aunque sean en pequeñas cantidades, son importantes, son fundamentales para que la vida se desarrolle, para que se produzcan todas estas biomoléculas, ¿verdad? Y dentro de las biomoléculas tenemos a este grupo complejo que se le conocen como proteína, al grupo complejo de los ácidos nucleicos, al grupo complejo de los carbohidratos y al grupo complejo de los lípidos, ¿verdad? Vamos a ver más adelante características de cada uno de estos cuatro biomoléculas que pues en realidad toda la bioquímica, toda la rama de la bioquímica se encarga de estudiar estas cuatro biomoléculas que están presentes en todos los organismos vivos, tanto plantas como animales, ¿verdad? Entonces todas estas se van a producir dentro de una célula. Ya sabemos, ¿verdad?, de que al producir, bueno, aunque sea una pequeña célula, produce todas estas cuatro biomoléculas, en conjunto con todas las células, pues van a producir grandes cantidades de estas biomoléculas, ¿verdad? Entonces, la primera que vamos a analizar son las proteínas, ¿verdad? Y las proteínas tienen una estructura, pues, o tienen estructuras muy diferenciadas y se dividen o se clasifican en primarias, en secundarias, terciarias o cuaternarias. Entonces, ¿qué podemos observar? Que pues la estructura primaria de una proteína pues es la base, ¿verdad? Para poder producir una estructura secundaria, ¿verdad? Se van traslapando, se van uniendo. A su vez, estas tienen a formar o tienen a tener una figura parecida a la de los ácidos nucleicos, ¿verdad? Al ADN y al ARN. Entonces van a producir estructuras terciarias y a su vez un conglomerado de estructuras cuaternarias, ¿verdad? Ya sabemos que las proteínas, bueno, vamos a ver más adelante que las proteínas tienen funciones en específico, ¿verdad? Entonces, miren, por ejemplo, tenemos la función estructural, ya que la mayoría de, por ejemplo, antes de eso, ¿verdad? Las proteínas, un ejemplo de ellas, tenemos lo que es el colágeno y tenemos a la queratina. Entonces, yo sé que ustedes han escuchado estas palabras y las han escuchado porque estas tienen que ver con las estructuras de nuestros cabellos y con las estructuras de nuestras uñas. Dicen que es estructural porque le dan forma a, bueno, a estas partes, ¿verdad? Tanto a las uñas como a nuestro cabello, ¿verdad? Todo nuestro vello, a todo nuestro vello capilar, ¿verdad? Le dan esa estructura rígida y esa estructura como
dura, ¿verdad? Entonces, decimos que es estructural. Otra función de las proteínas es que son reguladoras. Reguladoras, ¿por qué? Porque controlan muchos procesos químicos dentro de nuestro cuerpo, y como ejemplo de ello tenemos a la proteína de la insulina, y tenemos también la proteína, o conocida también como hormona del crecimiento, ¿verdad? Que se produce en la glándula, en la glándula, en la del timo, y en la glándula, se me olvidó la que está atrás del timo, bueno, se me olvidó el nombre, pero también en la glándula, ay, en la que tenemos aquí en la cabeza, me olvidó el nombre también. Y la insulina, ¿verdad? Que ya sabemos que esta, pues, la produce órganos, como por ejemplo el páncreas, o también en pequeñas cantidades también el hígado, ¿verdad? También tenemos proteínas, bueno, perdón, la función transportadora, que es la encargada de transportar sustancias químicas, ¿verdad? Por ejemplo, la hemoglobina. ¿Y dónde encontramos la hemoglobina? La encontramos en la sangre. Entonces, esta tiene la función de transportar los diferentes sustancias, ya sea de desecho o las sustancias que se necesitan en todos nuestros tejidos y a su vez en todas las células, ¿verdad? Y por esa razón, cuando nos cortamos en cualquier parte de nuestro cuerpo, pues vamos a sangrar, ¿verdad? Porque en todas las células nosotros necesitamos que transporten, ¿verdad? Todos estos nutrientes, y un ejemplo de ellos es el oxígeno, ¿verdad? Nosotros respiramos, en los pulmones ocurren muchas reacciones químicas donde se sintetiza el oxígeno. El oxígeno es transportado por la hemoglobina hacia los diferentes tejidos a través del torrente sanguíneo, ¿verdad? Y a través también de las venas y de las arterias, y a su vez con los vasos sanguíneos, ¿verdad? Que son más pequeños que las venas, que están distribuidos en todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Otra función que tienen las proteínas es la inmunología, la función inmunológica. Y un ejemplo de ello, que no quiero, me deje ver porque no, son los anticuerpos, ¿verdad? Y la otra función es enzimática, ¿verdad? Y un ejemplo de ella es la pepsina. Y recuerden, ¿verdad? Que las enzimas son aquellas, bueno, cumplen funciones como los catalizadores, ¿verdad? Donde estas aceleran el proceso de reacción de las diferentes reacciones químicas, ¿verdad? Y a su vez salen como si nada, ¿verdad? Entonces, a través de ellas se pueden sintetizar diferentes eh, elementos, ¿verdad? Que son necesarios para otras funciones dentro de nuestro cuerpo. Luego el otro tipo de biomoléculas que nosotros que tenemos son los carbohidratos, ¿verdad? Y bueno, se me olvidó mencionarles que ustedes van a ver ahí en su libro las diferentes estructuras de las proteínas, ¿verdad? Eh, las analicen, visualícenlas, analícenlas, porque como tal, pues, no, es decir, el análisis de cómo se obtienen las proteínas, ¿verdad? A través de otros procesos químicos o todas las reacciones, ¿verdad? Eso ya más allá de lo que de lo que se necesita, ¿verdad? En este curso de Química 3, ¿verdad? Entonces, nuestro segundo biomolécula, perdón, importante o fundamental son los carbohidratos, ¿verdad? Los carbohidratos se van a clasificar de acuerdo a la disposición que tengan y a las diferentes uniones que tengan con otros mismos, ¿verdad? Con otros mismos carbohidratos. Los primeros o la base estructural de todos se le conocen como monosacáridos. Estos se caracterizan por ser ustedes lo van a ver únicamente como un ciclo hexano, ¿verdad? Con diferentes sustituyentes. Entonces, un ciclo hexano como tal se le conoce entonces como un monosacárido. Un disacárido es la unión de diferentes, bueno, no de diferentes, de dos monosacáridos, o sea, de dos ciclohexanos, ¿verdad? Unidos por enlaces que se le conocen como enlaces alfa y enlaces beta, pero los beta creo que están únicamente en los lípidos, creo que ahorita lo recuerdo, y en las proteínas. No, en los lípidos y en la celulosa, sí. Entonces, están unidos por enlaces alfa, que son enlaces entre oxígenos y enlaces también entre
hidrógeno, ¿verdad? Entonces, los oligosacáridos están unidos por diferentes grupos monosacáridos. Y los polisacáridos sí están unidos por cadenas grandes de monosacáridos, como ustedes lo pueden ver aquí. Todos estos representan un monosacárido unidos por enlaces alfa. Usualmente tienden a ser entre unidades de hasta 10, 20 unidades, ¿sí? Para que funcione como tal. Y dentro de cada uno de los monosacáridos, de los disacáridos, olisacáridos y polisacáridos, de acuerdo a su disposición y cómo se encuentran en el espacio, van a producir entonces diferentes clasificaciones, ¿verdad? Diferentes tipos de monosacáridos, diferentes tipos de disacáridos, diferentes tipos de olisacáridos y de polisacáridos, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora algunos ejemplos, ¿verdad? De los carbohidratos que van a producir lo que son los glúcidos energéticos, y dentro de estos glúcidos energéticos tenemos lo que es la glucosa. Ya vieron ustedes en su clase de biología, ¿verdad? El ciclo de Krebs, donde este ocurre dentro de las mitocondrias en la célula, que produce grandes cantidades de ATP, que a su vez estas permiten entonces la síntesis de la glucosa, porque la glucosa es la base de la energía para que ocurran todas las reacciones químicas dentro de nuestro cuerpo. Reacciones metabólicas, reacciones, bueno, en realidad la mayoría son metabólicas, y dentro de ellas tenemos las reacciones catabólicas y anabólicas, ¿verdad? Dependiendo de qué tipo de síntesis se tenga que hacer, ¿verdad? Tenemos también lo que es el combustible biológico, pues que es el sinónimo de glucosa. También tenemos las actividades dentro de los músculos, la temperatura corporal, también tiene la función y relación con las tensiones arteriales, también el correcto funcionamiento de los diferentes intestinos, delgado y grueso, y la actividad también neuronal, ¿verdad? En nuestros cerebros también tenemos la producción de glúcidos estructurales. Estos son estructuras esqueléticas que son muy resistentes. Por ejemplo, la celulosa, que se encuentra en las paredes de las células vegetales. Y la celulosa es entonces lo que conocemos nosotros como la madera, ¿verdad? De las plantas, en el caso de los árboles grandes, ¿verdad? De las plantas grandes, ¿verdad? Como las coníferas. Y luego tenemos también lo que es la quitina. Y la quitina se encuentra tanto en animales como los artrópodos, que hacemos que los artrópodos son como los saltamontes, los 100 pies, los 1000 pies, los miriápodos, las mariquitas. Bueno, y dentro de los artrópodos también tenemos lo que son eh, los, los arácnidos también, ¿verdad? Y no solamente en los animales, sino que también la quitina es un glúcido o un carbohidrato que se encuentra también en las paredes de los hongos, ¿verdad? Por eso le da esa contextura como si fuese esponjoso, ¿verdad? Y en el caso de los artrópodos le da la capacidad de que sean rígidos, ¿verdad? Entonces, otras funciones de los carbohidratos es que se encargan también de producir la ribosa y la desoxirribosa, y estos son constituyentes básicos, ¿verdad? De los nucleótidos. Y los nucleótidos ya sabemos que el conjunto de, bueno, eso no lo sabemos, pero los nucleótidos se encuentran en el ARN y en el ADN, que son ácidos nucleicos, y se encuentran en forma de monómeros que a su vez producen el ARN y el ADN, ¿verdad? El ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico, ¿verdad? Por eso mencionan aquí la ribosa y la desoxirribosa, porque en su base o en su estructura tienen entonces esos carbohidratos, ¿verdad? Luego tenemos el otro tipo la tercera biomolécula, que se le conocen como lípidos, ¿verdad? Y dentro de los lípidos tenemos lo que son los ácidos grasos, tenemos los ácidos glicéridos, tenemos los séridos, tenemos los fosfolípidos, los fosforiglicéridos, tenemos los fosfoesfingolípidos, tenemos los glucolípidos, los terpenos, los esteroides y los eicosanoides, ¿verdad? Entonces, estos tienen una característica como bien más sencilla, creo. Es decir, si viéramos una cadena o así una estructura así, pues vamos a decir rápidamente que es un lípido, porque estos cuentan con una región que se le conoce como cabeza, ¿verdad? Que este tiende a ser una región polar, y tienen un cuerpo que parece como de un gusanito, por decirlo así,
que cuenta con una región que es no polar, ¿verdad? Y recordando que compuestos polares se disuelven en agua y compuestos no polares no se disuelven en agua, ¿verdad? Entonces, esa es una característica que tienen los lípidos. Y obviamente ya sabemos que las grasas tienden a ser hidrofóbicas, ¿verdad? Que no se mezclan con el agua. Y estos tienen una función de reserva energética, donde por ejemplo, en el caso de los triglicéridos, que se le consideran como la principal reserva energética en los animales, ¿verdad? Por eso se hacen estudios cuando ustedes están enfermos o alguien está enfermo, ¿verdad? Dicen, los triglicéridos los tiene bajos, los tiene altos, ¿verdad? Esto depende de la cantidad de energía que tenga en su cuerpo, ¿verdad? También tiene la función estructural. Dentro de esta función tenemos a los fosfolípidos, los glucolípidos, y el colesterol, ¿verdad? Porque forman bicapas lipídicas dentro de las membranas celulares, ¿verdad? Y como ya sabemos, la parte polar es la que va a permitir que exista un intercambio, ¿verdad? Entre materiales de nuestra célula y con el medio exterior, ¿verdad? También tiene funciones reguladoras, porque también controla lo que es la función, bueno, perdón, la comunicación hormonal, ¿verdad? En todas las células de nuestro cuerpo. También produce vitaminas liposolubles que son de naturaleza lipídica, por ejemplo, los terpenos o los esteroides. Estos esteroides, pues, no sé, creo que lo han escuchado también porque varias personas que van al gimnasio, ¿verdad? O para querer lucirse, se inyectan estos esteroides, ¿verdad? Y eso les da esa tonificación de tener músculos grandes. Entonces, a su vez, o con el paso del tiempo, esto tiende a producir riesgos, ¿verdad? Por la gran cantidad de lípidos que hay, ¿verdad? Y el cuerpo tiene que, como les digo, desecharlos, y esto pues genera cierta desestabiliza, ¿verdad? El organismo. También tenemos lo que son las hormonas esteroides que regulan el metabolismo y las funciones de la reproducción, los glucolípidos que actúan como receptores de membrana. También tenemos lo que son los eicosanoides que poseen un papel destacado en la comunicación celular, en la inflamación y en la respuesta inmune de cuando nos ocurre algún corte, ¿verdad? En nuestro tejido, ¿verdad? Y el último o el cuarto biomolécula se le conocen como ácido nucleico. Y los ácidos nucleicos son biomoléculas que son portadoras de la información genética, ¿verdad? Y ya sabemos y pues eso lo vamos a encontrar en forma de ADN. El ADN se desenvuelve para producir lo que son los cromosomas, y los cromosomas a su vez se dividen en cromátidas, y las cromátidas están formadas por monómeros, ¿verdad? Que les mencioné anteriormente, de nucleótidos que se encuentran en el núcleo, ¿verdad? Los ácidos nucleicos tienen una estructura polimérica lineal cuyos monómeros son los nucleótidos, ¿verdad? Entonces, miren, por ejemplo, aquí tenemos el bioelemento fosfato inorgánico, ¿verdad? Que está unido a un azúcar, produce entonces una base nitrogenada, y así, de acuerdo a sus diferentes disposiciones, van a producir 4 bases nitrogenadas y una quinta base nitrogenada que depende, ¿verdad? Que se encuentra en el ARN. Eh, Primero, que existen 2 tipos de ácidos nucleicos. El primero es el ADN y el ARN. Y vemos aquí entonces el ácido ribonucleico, que es el ARN, que lo que permite es la síntesis de las proteínas, ¿verdad? A través de las ribosomas. Y pues dentro de sus bases nitrogenadas tenemos lo que es la citosina, que se denomina con la letra C, la guanina, que se denomina con la letra G, la adenina, que se denomina con la letra A, y el uracilo, que se encuentra, uracilo, perdón, que se denomina con la letra U. Este uracilo es en el único, bueno, en el único ácido eh, nucleico en el que se encuentra, es en el ARN, ¿verdad? En el ADN se encuentra la que se conoce como timina, ¿verdad? Que se le conoce o se le puede encontrar como la letra T, ¿verdad? Tenemos la citosina, la guanina, la adenina y la tiamina, ¿verdad? Entonces, estas se unen formando, por ejemplo, en este caso aquí tenemos un arco entre la adenina y la timina. Luego tenemos el amarillo, que es la citosina, que unida con la guanina. Entonces, la disposición de todos estos nucleótidos, bueno, esta base nitrogenada,
es lo que da entonces como la característica de, a cada uno de nuestros, a nosotros mismos y a cada uno de nuestros familiares, a cada uno de nuestros amigos y a todas las personas, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos hace ser? ¿Qué es lo que hace ser a Melvin? ¿Qué es lo que hace ser a Denison? ¿Qué es lo que hace ser a Erika, ¿verdad? Entonces, aquí cabe mencionar, ¿verdad? De que a la citosina siempre se va a unir con la guanina, que la adenina siempre se va a unir con la timina, pero puede ser de que hayan, por ejemplo, saltos así diferentes. Por ejemplo, aquí comienza con la adenina, luego con la timina, luego le sigue la citosina y luego la guanina. Pero luego de esto puede ser que comience con la timina y luego la adenina, luego la citosina y luego la guanina, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? El ARN es una síntesis del ADN como tal, porque por medio del ARN se van a producir las diferentes proteínas que necesita cada cuerpo de forma individual, ¿verdad? Entonces, todo esto que ven ustedes aquí es el metabolismo, todas las reacciones químicas, con todos sus procesos, con toda su síntesis, con todas sus, eh, ¿cómo les digo? Con todas sus reacciones como tal, ¿verdad? Entonces, eso va más allá, ¿verdad? Esto se estudia o lo estudian pues las diferentes ramas de la bioquímica, como por ejemplo los nutriólogos, por ejemplo los médicos, por ejemplo los enfermeros, por ejemplo los que estudian la vida como tal, ¿verdad? Entonces, como síntesis, bueno, aquí menciona una interrelación de la bioquímica, ¿verdad? Muchos estudios bioquímicos aclaran mecanismos patológicos y a su vez las enfermedades inspiran estudios en áreas específicas de la bioquímica, ¿verdad? Y pues encontré, perdón, presionando aquí que no era. Permítame que esto se me bugueó bien feo. Se me pegó feo esto. Permítame. Bueno, ahora sí. Sí, sí, perdón. Se me había trabado esto. Entonces, bueno, ya vimos, ¿verdad? Los diferentes tipos de biomoléculas, ¿verdad? Ya sabemos que los hidratos son biomoléculas orgánicas constituidas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Tienden a ser solubles en agua. Entonces, lo que yo quería ver aquí eran las diferentes clasificaciones de los carbohidratos. Los monosacáridos, que solo tienen una molécula, ¿verdad? Ya vimos. Y dentro de ellas tenemos lo que es la glucosa, que es la que aporta la energía a todas las células. Tenemos la galactosa, la fructuosa, que se encuentran en la leche. Y la clasificación de los disacáridos, ya sabemos que están formados por dos monosacáridos, ¿verdad? Y estos producen lo que es la lactosa y la sacarosa. Ya sabemos de que la unión de la galactosa y la fructosa produce la lactosa, ahí lo tienen en su libro, ¿verdad? Y la sacarosa, que creo que es la unión de la glucosa con la galactosa, produce la sacarosa. La sacarosa es el azúcar que nosotros utilizamos para endulzar nuestro café, todo, pues el azúcar normal, ¿verdad? El azúcar de mesa. Y creo que aquí también se tiene a la no, la fructosa no es, a la galactosa, no me acuerdo, pero es la que se encuentra en la malta, ¿verdad? En la cernada. Y dentro de los polisacáridos ya sabemos que están formados por la unión de muchos monosacáridos. Y dentro de ellas tenemos al glucógeno, esta funciona como reserva energética. Tenemos al almidón, que esta la encontramos en las plantas. Y esta es la reserva energética de las plantas. Por ejemplo, los tubérculos, como la yuca, la papa, el camote, la malanga, eh, el, muchos, por ejemplo, como el maíz también. Tenemos la celulosa, que ya como les había mencionado, esta compone o se encuentra en las paredes celulares de las plantas, es lo que le da esa rigidez. La quitina también que se encuentra en los exoesqueletos de los artrópodos, ya les mencioné, también de los hongos, ¿verdad? Y el agar que existe en las algas, ¿verdad? Que les da esa función de elasticidad y de viscosidad. Creo, bueno, aquí está la forma de los monosacáridos. Miren, por ejemplo, es un ciclohexano, ¿verdad? Que tiene un oxígeno en lugar de un carbono.
y las diferentes uniones y disposiciones de los iones hidróxidos y un grupo, un ácido etílico. Tenemos los disacáridos, miren, por ejemplo, unidos por, ese es el caso de la maltosa, ¿verdad? Sí, de la maltosa, unidos por el grupo de un oxígeno, formando un enlace alfa, ¿verdad? Un enlace alfa entre el glucósido, entre un glucósido y otro glucósido, ¿verdad? Y luego tenemos los polisacáridos, ¿verdad? Que son uniones grandísimas de monosacáridos que tenemos acá. Entonces, vamos con el siguiente, que son los lípidos. Constituyen un grupo heterogéneo de biomoléculas que tienden a ser insolubles en agua, formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque en algunos casos también por fósforo y nitrógeno, ¿verdad? Funciones energéticas, perdón, como las grasas y los triglicéridos, de manera estructural, como los fosfolípidos y como el colesterol, que componen las membranas celulares, y también funciones protectoras como la cera, ¿verdad? Que se produce las glándulas de la cera, por ejemplo, en nuestros oídos, por ejemplo, las glándulas de la mucosa en nuestras fosas nasales y en diferentes partes de nuestro cuerpo, ¿verdad? Miren la estructura, por ejemplo, que se le denomina como la cabeza y el cuerpo de la biomolécula, ¿verdad? Miren cómo está su disposición. Todos estos triángulos que ven aquí, ¿verdad? Se le conocen como, bueno, todos estos son carbonos, son grupos de alcanos, ¿verdad? De carbonos e hidrógenos saturados. Y los lípidos a su vez se clasifican, en su libro lo mencionan, entre saturados e insaturados, y a su vez cada uno de esos tienen diferentes clasificaciones, ¿verdad? Dentro de los insaturados tienen el aceite, perdón, el lípido pálmico, que es de donde se obtiene el ácido, perdón, el aceite de palma que se utiliza, ¿verdad? En nuestra cocina, ¿verdad? Y ahí van a ver ustedes un montón de tipos de lípidos que se encuentran en el organismo y que nosotros los consumimos, ¿verdad? Luego tenemos las proteínas, que son biomoléculas de gran tamaño, compuestas por carbono, hidrógeno. Uy, mami, me llevé toda la hora. Pues según yo me iba a tardar menos. Y existen 20 tipos diferentes, ¿verdad? De aminoácidos o de proteínas, ¿verdad? Ustedes la tienen ahí en su libro, todas sus estructuras. Entonces, por ejemplo, tenemos la queratina, que produce estructuras del cuerpo como las uñas o el pelo. La hemoglobina, que se encarga de transportar el oxígeno en los diferentes elementos necesarios para las células. Tenemos también lo que son los anticuerpos, ¿verdad? Las enzimas para acelerar las reacciones metabólicas del organismo y las hormonas. Y dentro de los ácidos nucleicos, pues tenemos los nucleótidos, tenemos los monosacáridos, los ácidos fosfóricos y las bases nitrogenadas, ¿verdad? Que era lo que les había mencionado. Y de los tipos de ácidos nucleicos, tenemos el ADN y el ARN, y era lo que les había mencionado. Entonces, eso era lo que les tenía para el día de hoy, ¿verdad? Una síntesis nada más, porque todo es teoría. Completan su guía, leen, ¿verdad? Y analizan la teoría como tal, ¿verdad? Entonces, yo les envío la prueba ahorita que finalice, porque voy con noveno, pero ya terminé contenidos con noveno, entonces voy a descargar el video de la clase y los comparto a YouTube y luego les comparto la prueba, ¿verdad? Entonces, bueno, Denison que está aquí, gracias por estar en clase. Erika se excusó Gracias a también. usted. Y creo que José Luis, creo, pues no sé, no me ha dicho nada. Y es con el que menos comunicación ha tenido. Entonces, si mira el video, Sí. comunicarse, ¿verdad? Sí. Entonces, éxito, Denison. No sé a qué clase iría ahorita. Gracias, Ah, profe. inglés, ¿verdad? Entonces, feliz Sí, día, ¿verdad? igual, profe. A mí déjenme.